Estamos en en Palabra. Buenas tardes. Tengan ustedes en este jueves. Pues hoy vamos a hablar de un autor importante, a mí me parece, en la literatura latinoamericana me parece que es muy importante este autor y se trata del mexicano Carlos Fuentes. Sin duda un importante autor para lo que vendría después de sus primeras publicaciones allá en los años 50 y que se le ha puesto en esta fila de escritores latinoamericanos como Julio Cortázar, García Márquez, Mario Vargas Llosa, quizá Alejo Carpentier puede ser también. Carlos Fuentes, sin duda, bueno, sabemos, es mexicano, nacido en Panamá. Fíjense qué curioso, él nació en Panamá en los años... ahorita no hablemos de fechas, vamos a precisarlo ahorita que tenga todos los datos yo aquí. Entonces, ya diremos, esta vez vamos a segmentos de su pequeña novela, su noveleta. Se ha dicho que es cuentos largos, un cuento largo, una novela corta, una novelle, como dicen en Francia, o una noveleta. Me refiero a Aura. Y comenzaremos por leer el principio de la novela. Vamos a ver cuánto nos alcanza y leemos un poco. Aura, de Carlos Fuentes. Aquí vamos a hacer tiene un epígrafe de Jules Michelet que dice: el hombre caza y lucha, la mujer intriga y sueña, es la madre de la fantasía, de los dioses. Posee una segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. ¡Qué barbaridad! Es de Jules Michelet, ¿no? Hay que recordar que Carlos Fuentes hablaba perfecto el francés, hablaba perfecto inglés, y fue un escritor sin duda reconocido en todo el mundo, y hablaremos de él enseguida. Y comienza Aura diciendo: lees ese anuncio, una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso, parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza que te dé de té que te has estado bebiendo en un cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. 3,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiado estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen: Felipe Montero. Se solicita a Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos útiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en las escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles, 815, acuda en persona, no hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas en otro historiador joven, en condiciones semejantes a las tuyas. Ya he leído ese mismo aviso, tornado la delantera, ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina.
esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte, metes la mano al bolsillo, juegas con las monedas de cobre. Por fin, escoges 30 centavos, los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote del fierro del camión que nunca se detiene, saltar, abrirte paso, pagar los 30 centavos, acomodarte difícilmente entre los apetujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamanos, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón donde guardas los billetes. Un fragmento, aquí notemos algo, la narración está en segunda persona, una narración que es muy difícil en la narrativa. Yo creo que Fuentes se aventuró a llevar esa narración que es invasiva hacia el lector, ¿no? Lo invade, de pronto siente que es uno, el lector siente que es él el que está haciendo apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente, vas, tú eres tú, ¿no? En segunda persona. Entonces me parece uno de los grandes logros de esta novela, que la mantiene perfecta. Y además, ya hablaremos de la historia. ¿Quién fue Carlos Fuentes? Pues ya decíamos que nació en Panamá en 1900. Es del 11 de noviembre de 1928 y bueno, ya hablaremos de su muerte. Y decíamos, creo yo que una de sus novelas, La región más transparente, sin duda alguna, yo no tengo duda de que haya sido una de las novelas que más influyó en la escritura sobre la ciudad más transparente. Una novela muy amplia, fue criticada, fue muy elogiada, pero también fue criticada por esa parte, ¿cómo le llamaremos? Por esa parte aventurada en las vanguardias del orden narrativo, del orden de los momentos en la historia que cuenta, que cruzan distintas historias y utilizan como médula espinal a este personaje. Tiene un apellido náhuatl de apellido Cienfuegos. Entonces, más o menos, todas las historias cruzan por donde el personaje, ¿no? Eso se me hace muy interesante. A mí me gusta y fue no severamente, pero fue criticado discretamente, porque eran más los elogios cuando aparece esto. Ensombreció mucha literatura mexicana que fue publicada en 1950, en los 50. La ciudad más transparente fue publicada en 1958. Y bueno, decíamos que creo que Fuentes es de los exponentes centrales en el boom latinoamericano. Recuerdan que es el boom, ¿no? Digo, García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y algún cubano, este cubano Alejo Carpentino, no estoy seguro, quizá Miguel Ángel Asturias, no, estoy equivocado, olvidé su nombre, vamos a recordarlo en un momento y les digo quién. El reino de este mundo se llama su novela, se me fue, pero bueno, lo recordaremos. Carlos Fuentes, fíjense que pues ganó el premio Cervantes, el Príncipe de Asturias, ¿no? Fue nombrado caballero de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, nada menos.
fue miembro honorario, obviamente, de la Academia Mexicana de la Lengua en agosto de 2001. Doctor honoris causa, nada menos que por Cambridge, por Harvard y nada menos que la UNAM. Nada menos. No creen que la UNAM ha sido una universidad importantísima. Bueno, fíjense que hasta el día de su fallecimiento, Carlos Fuentes fue considerado, de unos años, de los 2000, ¿no? Fue considerado candidato al Premio Nobel de Literatura. Y les voy a decir lo que dijo. Cuando Mario Vargas Llosa, que a mí no me cae muy bien, me gustan mucho más las ideas de Carlos Fuentes, las ideas políticas, las ideas sobre el mundo nacionalista mexicano, sobre la identidad del mexicano, sobre la política sobre todo. Él estuvo muy de acuerdo con López Obrador. Después no. Vayan ustedes a saber por qué, pero ya después no tanto. Es decir, pero era muy discreto y muy elegante su crítica, no como la de Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, ese radicalismo terrible que había, en fin. Pero bueno, cuando Vargas Llosa gana el Premio Nobel, dice Carlos Fuentes, aludiendo obviamente a he sido premiado. Ha sido premiada la literatura latinoamericana de mi generación y yo me siento premiado. Pero bueno, si en mi mano hubiera estado darle el Premio Nobel a Vargas Llosa a Carlos Fuentes, yo se lo hubiera dado a Carlos Fuentes. Digo, La ciudad de los perros es una novela muy buena, ¿no? Pero La ciudad más transparente. La muerte de Artemio Cruz, un asunto posrevolucionario mexicano, ¿no? que irradia mucho del contexto en que se cuenta esta historia de ese personaje. Otra vez se me olvida, caray. A ver, bueno, este personaje que es un revolucionario, ¿no? Que después traiciona sus ideas y se vuelve un abominable y espantoso millonario, supermillonario, reaccionario, terrible, un tipo detestable, ¿no? Pero qué interesante ver cómo en ese personaje está sintetizado el mundo mental de la política de ese tiempo, ¿no? Viene el PRI, ¿no? Resultado de la revolución, ¿no? En fin, decíamos que vamos a un corte, Julieta. Mi nueva productora ahora me manda un corte y hoy regresando seguimos hablando de Carlos Fuentes y hoy me acompaña mi hermano, que ahorita les voy a decir quién es. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Miren, aquí voy a resarcir un error. No fue cuando ganó Vargas Llosa el premio. Fue cuando ganó García Márquez. Cuando se lo dieron a García Márquez en 1982, dice Carlos Fuentes, me lo dieron a mí, a mi generación, a la novela latinoamericana que nosotros representamos en un momento dado, de manera que yo me doy por premiado. Qué caballero, ¿no? Qué caballero, que me gusta mucho. Pues quiero felicitar, voy a hacer un paréntesis pequeño para felicitar a mi hermano que hoy cumpleaños y que tuvo la cortesía de acompañarme hoy,
Y bueno, pues le deseamos muchas felicidades. A lo mejor le ponemos un ahí para a la cámara y digo, no. Ah, bueno, está bien. Pero, y bueno, pues muy, muy contento de venir a hacer mi programa como cada jueves, acompañado de mi hermano Leopoldo Coria. Y que, bueno, pues, este, hoy cumpleaños o ya a estas edades que uno tiene ya descumple o, o se olvida del cumpleaños. Pero bueno, muchas felicidades a mi hermano. Decíamos que Carlos Fuentes Macías fue su nombre completo. Llegó a México ya como a instalarse, porque bueno, vivió en Montevideo, Río de Janeiro, Washington, Santiago, Santiago de Chile, Quito y Buenos Aires, porque su padre era diplomático. Entonces él nació pues viviendo en una embajada en Panamá. Por eso obviamente es mexicano. Las embajadas son territorio mexicano y los hombres de la diplomacia llevan la representación del país y no se la quitan ni para dormir, ¿no? Eso hizo que, bueno, Carlos Fuentes no fuera panameño, ¿no? Bien, a los 16 años llega y entra al bachillerato en el Colegio de México, en la Ciudad de México. Y luego se inicia como periodista, colaborador de la revista Hoy, una revista que apenas se ha de acordar por ahí las hemerotecas. Y luego ganó un concurso a esa edad, 16, 17 años, concurso literario del Colegio Francés Morelos, hoy Centro Universitario de México. Y luego estudió Derecho, era abogado en la universidad, en la UNAM. Y después estudió Economía, fíjese. De ahí nos podemos explicar su gran conocimiento en el mundo de la política, en la crítica a la historia que él hacía, la crítica a la política internacional, a la política mexicana, en fin, ya mucho más tarde, y en 1972 ya era Carlos Fuentes, un hombre muy famoso, se convirtió en miembro del Colegio Nacional y fue presentado por Octavio Paz, de quien hablaremos una anécdota muy interesante porque se pelearon. Y su discurso con el que ingresa al Colegio Nacional se llama Palabras Iniciales. Interesante. Fue delegado de México. Más adelante él dio clase en Harvard, en Princeton, en Cambridge. Y fíjense que hizo algo muy interesante, un poco homenajeando a su padre. Fue embajador en Francia. Ahorita les digo de qué. Creo que en los 70s, más o menos. Bueno, los constantes viajes de Carlos Fuentes le permitieron adquirir una cultura enorme, cosmopolita. Ya dijimos que hablaba inglés, francés perfecto. Las entrevistas en Francia, por ahí yo he visto algunas en francés perfecto. Y bueno, en su papel de intelectual y figura pública luego tuvo lugar ahí una de sus actuaciones más polémicas fue cuando defendió al presidente Echeverría de las acusaciones que le hacían al presidente, ¿no?, como responsable de la matanza de Corpus Christi el 10 de junio de 1971. Y Fuentes dijo que no. Es decir, él defendió a Luis Echeverría. Y que, bueno, el mundo intelectual se hace quienes defienden a Echeverría y quienes lo vapulean, ¿no? Entonces Fuentes lo defendió y fue muy criticado sobre una cosa que después tendría razón.
Hay mucho que discutir sobre este periodo en la literatura, en la época de Echeverría. Mucho que discutir, muchas cosas que no conocemos, muchas cosas que damos por default de que estaban mal, que la represión, que tal, pero hubo otras cosas muy importantes. Y ahí le concedemos razón a Carlos Fuentes. Fue embajador en Francia entre 1900, aquí tengo el dato, 1974 y 1977, pero lo hizo, aceptó la embajada. Bueno, ¿quién no aceptaría una embajada en Francia, no? En homenaje a su padre, que fue embajador, que fue un hombre de la diplomacia todo el tiempo. Y bueno, ahí renunció al cargo durante el gobierno de López Portillo en protesta porque López Portillo nombró nada menos que al abominable Díaz Ordaz como embajador de España. Claro que tenía que protestar y renunció a su cargo diplomático como una protesta y lo dijo. Bueno, Aura. Vamos a seguir leyendo un cachito de Aura para que oigan ustedes la prosa deliciosa de Carlos Fuentes, narrada en segunda persona. Vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlo sino el día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncios, ahí estarán otra vez esas letras destacadas. Historiador joven. Nadie acudió ayer. Leerás el anuncio, te detendrás en el último renglón. 4,000 pesos. ¿Aumentó? Te sorprenderá imaginar que alguien vive ahí en la calle Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud, tratando de distinguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos, expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 de junio del 13 junto al 200. El antiguo azulejo numerado 47, encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora 924. Levantarás la mirada a los segundos pisos, allí nada cambia. Las sinfonolas no perturban, las luces de mercurio no iluminan, las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios, unidad de tesontle, los nichos con sus santos truncos coronados de palomas, la piedra labrada de barroco mexicano, los balcones de celosía, las troneras, los canales de lámina, las gárgolas de arenisca, las ventanas ensombrecidas por largas cortinas verdosas, esa ventana de la cual se retira alguien en cuanto tú la miras la portada de videz caprichosas, bajas la mirada al zaguán despintado y descubres 815 antes 69. Tocas en vano con la manija esa cabeza de perro de cobre gastada, sin relieves, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. Imaginas que el perro te sonríe y sueltas su contacto helado, la puerta cede al empuje levísimo de tus dedos y antes de entrar miras por última vez sobre tu hombro. Frunces el ceño porque la larga fila detenida de camiones y autos gruñe, pita, suelta el humo insano de su prisa. Tratas inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado. ¿Qué tal la prosa? ¿Qué tal esa descripción del centro histórico de la Ciudad de México? Que a la fecha podemos todavía identificarlo con estas descripciones de Carlos Fuentes, ¿no? Ahí es interesante. Vamos a contar una anécdota de cómo
Hay una anécdota sobre la novela de Carlos Fuentes a propósito de su contenido. Hubo un caso de la hija de un funcionario de la administración de Fox. Era tan brillante este funcionario que he olvidado su nombre. Carlos. Bueno, alguien imaginará quién. Pero la hija de Carlos Abascal, la hija de Carlos Abascal estaba en la preparatoria, una maestra les deja leer a Carlos Fuentes, nada menos, imagínense, Aura. Y entonces Carlos Abascal, que era muy persignado, manda que corran a esa maestra, le hace un escándalo, hizo un escándalo nacional, porque la calificó de pornográfica. Vaya usted a creer esa verdadera tontería, esa estupidez del tamaño de la edad que tenía ese hombre. Vamos a un corte y regresamos y seguimos hablando de Carlos Fuentes. Ya estamos de regreso. Estábamos hablando de ese escándalo que, por cierto, entrevistaron a Carlos Fuentes después de el escándalo Aura. Estaba Fox en la presidencia, ¿no? Y este funcionario, pues obviamente habló al colegio y le dijo, córranme a esa maestra que les da literatura pornográfica. ¡Qué susto, Virgen Santa! No, imagínense. Entonces inmediatamente la corrieron, hubo un escándalo, hubo quien defendió a la maestra. Pues es absurdo que por Aura, una obra maestra de Carlos Fuentes, la tilden de esa manera y la despidan. Y bueno, finalmente se hizo un escándalo y le hicieron una entrevista, no sé dónde estaría, en Londres o algo así, Carlos Fuentes, y le hacen una entrevista sobre si ya supo el escándalo que provocó su novela. Y dice, no, y quiero agradecerle al señor Abascal porque seguramente le daré aunque sea el 10% de lo que gané en esta venta de libros, porque se hicieron 1 o 2 reediciones de Aura. Se vendió. Qué bueno que ojalá que cualquier día alguien critique un libro mío de esa manera y entonces vaya. Le pasó a Luis García Montero, fíjense, en España, que este hombre Aznar, le preguntaron, recién salió de presidente, le preguntaron que si leía poesía y dijo, sí, poesía joven, claro, poesía nueva, contemporánea, española. Dice, tengo de favorito Habitaciones separadas de Luis García Montero. Es mi libro de cabecera. Bueno, imagínense la venta de libros de Luis. Luis dice, para mi desgracia, de ese hombre que no es mi santo de mi devoción, pero me dio y le dio el éxito. Es decir, de ahí en más Luis despegó. Bueno, fíjense que volviendo a Carlos Fuentes, él tuvo cercanía con la izquierda, era amigo de Fidel Castro, ¿no? Habló con él, un hombre de izquierda que me parecía muy congruente, no la izquierda extrema, ¿no? Pero me parece ese acto de renunciar de la embajada de Francia cuando ponen a Díaz Ordaz en España, me pareció un acto brillante. Creo que era, fíjense que también opinó, él siempre opinaba sobre política. Creo que tenía una autoridad y un conocimiento de la política importante. Él escribía artículos sobre política, escribía en periódicos de Europa y de América en sus opiniones, y su opinión era al menos bien escrita, ¿no? Eso no podemos negarlo. El cine.
Carlos Fuentes era un gran aficionado al cine y fíjense que, bueno, escribió guiones como Las dos Helenas, que es un cuento suyo, muy buen cuento, por cierto. Él hizo el guión para adaptarlo al cine, con la dirección, si mal no recuerdo, de José Luis Ibáñez, a quien veíamos por la universidad cuando pasaba por ahí. ¿Qué otras cosas? Las dos cautivas también, una película basada en uno de sus cuentos, El Gallo de Oro, que es una adaptación. Hicieron la adaptación del Gallo de Oro García Márquez y Carlos Fuentes, sobre el cuento de la noveleta de Rulfo, El Gallo de Oro. Un alma pura también. Hay una película muy vieja con los hermanos Almohada, o al menos con uno de ellos, de 1966, que se llama Tiempo de Morir, que la adaptó con García Márquez, que es una película que recuerdo, mi hermano aquí no me dejará mentir, la vimos cuando yo era niño en Guaniqueo, en mi pueblo. Una película que nos cautivó mucho. Recuerdo muy bien esa película, y pues era adaptación de nada menos que de Carlos Fuentes y de García Márquez. También participó en la adaptación de Pedro Páramo, más o menos cuando la dirigió Carlos Velo y Manuel Barbachano. ¿En qué año sería esto? Debe ser 1967. Creo que fue la película que hizo John Gavin, ¿no? Un alma pura, ¿no? Muñeca Reina, uno de esos cuentos que a mí me encanta, ese cuento de Muñeca Reina, en 1972. En 88, con Orlando Merino, realizó un mediometraje sobre la vieja moralidad, que es basado en el relato de Cantar de Ciegos de Carlos Fuentes. Bueno, su cabeza novela de la Hidra también fue llevada al cine más o menos en 1981, ¿no? De Paul Leduc. Y, en fin, creo que también Gringo Viejo, ¿no? Y luego, fíjense lo que hizo. Produjo la serie de televisión El Espejo Enterrado, que era un alegato histórico muy interesante que él conducía, muy bien editado. Con la televisión, yo creo que Televisa debió ser, que se comenzó a difundir en 1992, y sobre la base de esos videos, de esas grabaciones televisivas y de esa producción que él hizo, él produjo esa serie, donde él era el que hablaba de toda la historia, ¿no? Un recorrido histórico de la historia de México, y ese video sirvió de base para el libro que se llamó también Espejo Enterrado, que yo conseguí muy barato en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, en el Fondo de Cultura Económica se consiguen muy buenos precios. Vayan ahí. Y hay muy buena literatura, por supuesto. Digo, no creen que me están pagando este comercial, pero el Fondo de Cultura Económica ha hecho una labor editorial tremenda. Bueno, nos quedamos aquí hablando de Fuentes, más o menos de su acercamiento al cine. Este es el tercer bloque, Julietita, ¿sí? Se nos ha ido muy rápido el tiempo, pero bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a leer otro fragmento de Aura. Aquí sigue. Oigan, esa segunda persona deliciosa. Cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado, patio, porque puedes
oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano una luz que te guíe, buscas la caja de fósforos en la bolsa del saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos. No, no es necesario. Le ruego. Camine 13 pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son 22 escalones, cuéntelos. Ahí. 13. Derecha. 22. El olor de la humedad de las plantas podridas te envolverá mientras marcas tus pasos, primero sobre las baldosas de piedra, enseguida sobre esa madera crujiente, fofa por la humedad y el encierro. Cuentas en voz baja hacia 22 y te detienes. En la caja de fósforos entre las manos, el portafolio apretado contra las costillas, tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo, buscas una manija, terminas por empujar y sentir ahora un tapete bajo tus pies. Un tapete delgado, mal extendido, que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz grisácea y filtrada que ilumina ciertos contornos. Señora, dices con una voz monótona porque crees recordar una voz de mujer. Señora, ahora a su izquierda, la primera puerta, tenga la amabilidad. Empujas esa puerta. Ya no esperas que alguna se cierre propiamente. Ya sabes que todas son puertas de golpe y las luces dispersas se trenzan en tus pestañas como si atravesaras una tenue red de seda. Solo tienes ojos para esos muros de reflejos desiguales donde parpadean docenas de luces. Consigues, al cabo, definirlas como veladoras colocadas sobre repisas y entrepaños de ubicación asimétrica. Levemente iluminan otras luces que son corazones de plata, frascos de cristal, vidrios enmarcados, y solo detrás de este brillo intermitente verás al fondo la cama y el signo de una mano que parece atraerte con su movimiento pausado. No deja de cautivarme esta dulzura de la prosa de Fuentes, ¿no? A mí me parece sumamente hermosa la prosa. ¿No estás de acuerdo, Julietita? Tiene una música maravillosa, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que su afición al cine, bueno, le hizo hacer muchos trabajos, ¿no? Hay una película que ahorita no me pidan que me acuerde, porque no me acuerdo, pero me acuerdo de las imágenes donde sale Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez, no sé quiénes, qué escritores importantes salen en esa película, y en una cantina tomando. Creo que es una adaptación que también había hecho García Márquez y Carlos Fuentes. Bueno, fíjense que Carlos Fuentes, pues sabemos, ¿no? Ya falleció en la Ciudad de México un 15 de mayo de 2012. Recuerdo muy bien porque yo venía manejando, iba rumbo al centro de la ciudad, y una amiga querida me manda un mensaje y me dice: acaba de morir Carlos Fuentes, en un semáforo. Me acuerdo mucho, qué pena. Sentí la muerte de este hombre, un hombre muy importante. Él dedicó mucho su vida a la representación, a la representación de su obra, la difusión de su obra, a las relaciones públicas. Vivió incluso, vamos a un corte. Bueno, Julieta, a ver, ni hablar. Te obedezco. Vamos a un corte, regresamos.
hablábamos de la muerte de Carlos Fuentes que ocurrió en mayo de 2012, el día 15. Qué curioso, el Día del Maestro. Murió a los 83 años debido a una hemorragia masiva originada por la úlcera gástrica. Fíjense que hay una cosa, a mí no me gusta mucho meterme en la vida personal de los artistas, de los escritores de los que hablo, sobre todo de manera cuando hablo públicamente, pero aquí hay una cosa. Silvia Lemus sobrevive, su viuda, ahí creo que a lo mejor pasamos una foto donde estaba Silvia, ¿no, Julieta? Donde estaba con su familia o algo así. Si no ahorita la pasamos, ahí está con su hijo y su hija. Claudio se llamaba, la hija no recuerdo. Pero bueno, pues Carlos Fuentes, ahí está. No, esa es otra. Pero esa foto es muy bonita, ¿no? Muy, muy bonita. Parece un gángster, ¿no? Parece un policía, un detective, algo así, ¿no? Seguramente en la Ciudad de México. Pero hay una donde sale con sus hijos, con su esposa y sus dos hijos. Bueno, ellos dedicaron mucho su vida a las relaciones públicas, a promover la obra, y a mí me parece, es un asunto totalmente que a mí me parece, creo que los hijos estuvieron muy solos. La hija murió de dicen por ahí que de una sobredosis, embarazada, ¿no? Como un suicidio más o menos. Y bueno, pues Claudio, su hijo, también murió a propia mano, ¿no? Muy joven, una pena para Carlos Fuentes y para su... Pero bueno, a mí me parece que fueron hijos muy necesitados de padres. Eso pasa, finalmente, los hombres como Carlos Fuentes tienen que dedicar una vida tremenda, nada menos. Miren, anoté unos amigos suyos. Bill Clinton, o sea, de pronto Carlos Fuentes estaba desayunando con Jacques Chirac, por ejemplo, ¿no? Con Alberto Cortina, el del Banco Zaragozano, ¿no? Alfredo Sainz, vicepresidente de Santander, millonarios como, ¿qué será? Josep María Olé, Leopoldo Rodés, o el hotelero Simón Pedro Barceló, del grupo Barceló. Entonces, creo que vivió una cosa de las altas esferas. Creo que tenía una casa en Lanzarote donde vivía José Saramago. Y bueno, finalmente su obra no hay que dejar de reconocerla, desde La región más transparente, Zona Sagrada. Hay una obra de teatro que se llama, que la hizo, los personajes son María Félix y Dolores del Río. Ellas son las personajes de ahí de la obra de teatro que escribió. Se hicieron muchísimos homenajes en su honor en Francia, en España, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? En fin, un homenaje que recuerdo muy bien, ¿no? Participó Ángeles Mastretta, Javier Velasco, Gonzalo Celorio, Cristina Rivera Garza, ¿no? Rosa Beltrán. Me acuerdo muy bien porque a quien yo vi ahí, la saludé, tomé un taller un día con ella, con Rosa Beltrán, que nos enseñó los pormenores, entre líneas, que hay en la novela de Flaubert, ¿no? Y bueno, Gonzalo Celorio, que estaba platicando con una amiga mía, y que ahí hablamos esa vez. Me acuerdo muy bien de ese homenaje. Fue muy, muy emotivo. Hablaron de las anécdotas que tuvieron con Carlos Fuentes. Después en Nueva York, Volpi y otro, Pedro Ángel Paló participaron en un homenaje
que le hicieron a Fuentes en Nueva York. Y bueno, La muerte de Artemio Cruz. Híjole, es una novela desgarradora, ¿no? No puedo acordarme cómo comienza, pero tiene un comienzo muy, muy, muy interesante, y que es en el hecho de muerte de este empresario, ¿no? Y que cómo se trasladó de combatiente revolucionario a traicionar sus ideas, ya lo dije, y a convertirse en un poderoso caudillo y finalmente en un corrupto millonario, ¿no? Que sintetiza más o menos esa lucha social que los hombres de poder vivían, ¿no? En fin, aquí viene después, pues, esa, ¿cómo se dice? Santurronería de Carlos Abascal con lo de Aura, ¿no? Esos escándalos. Ganó el premio Villaurrutia, el premio el Rómulo Gallegos, con la misma novela, con Terra Nostra, que hay que hablar de ella. Es un libro de este grueso, tremendo, pero es una gran novela, una gran novela. Fíjense que yo la empecé muy joven, no la terminé, y ahí la tengo. He de terminarla porque se ha hablado muy bien de ella. Entonces, Cambio de piel, Terra Nostra, Gringo Viejo, La silla del águila, sus últimas novelas, Los días enmascarados, hay un Chacmol, ¿no? Cantar de ciegos, El Naranjo, qué delicia de cuentos, esa es una maravilla, El Naranjo y otros cuentos, algo así se llama, La frontera de cristal. Hay uno sobre la frontera de cristal, que es una novela y 9 cuentos, publicado por Alfaguara. El amante del teatro, La gata de mi madre, Buena compañía. En fin, Carlos Fuentes fue su obra periodística puede ser muy, muy, muy buena, sus reportajes, sus crónicas. En fin, creo yo que estamos ante un autor que deberíamos volver, quienes ya lo hemos leído. A mí se me antoja terminar Terra Nostra. ¿Saben qué? También se me antoja leer un día en voz alta, sin parar, Aura. Esto que bueno, ahora estoy haciendo, ¿verdad? Pero pues aquí tenemos poco tiempo y se lee lo que se alcanza. A ver, quiero encontrar ¿cómo se llama? Orquídeas a la luz de la luna. Es obra de teatro donde Dolores del Río escribió un libro sobre José Luis Cuevas. Cuevas lo quería muchísimo, ¿no? Cervantes o la crítica de lectura. Esa es muy buena porque habla de Cervantes y su obra. Aquí está. La geografía de la novela. Se las recomiendo encarecidamente. Son 3 ensayos sobre la novela. El pensamiento de Fuentes sobre la literatura a mí me parece de altísimo nivel. En fin, eso es Carlos Fuentes. Ya merito nos vamos a ir, ¿no, verdad? No, nos queda toda una eternidad, Julieta. Entonces creo que esa disciplina de escribir, fíjense que alguien me dijo, si es cierto, es una curiosidad maravillosa. Carlos Fuentes escribía con 2 dedos. Imagínense, Terra Nostra con 2 dedos. 1400 páginas, ¿no? Digo, la región más transparente también tiene muchas páginas. Pero alguien comentó, alguien que sabía, una buena fuente, que escribía con los 2 dedos índices. Y bueno, hay que no olvidar ese penoso momento en que Carlos Fuentes pierde la amistad con Octavio Paz gracias a un joven historiador trepador llamado Enrique Krause. Carlos Fuentes publica un artículo, Enrique Krause, sin ser todavía nadie, le contesta, les refuta lo que dice en un artículo histórico
y oh sorpresa, Carlos Fuentes le contesta. ¿Para qué le contestaba? Dios mío, no puede ser. Bueno, a partir de esa carta hubo una discusión muy fuerte, una especie de pelea con este historiador empoderado por la revista Vuelta. Y entonces Carlos Fuentes se enoja con Paz y Paz pues le dice, bueno, pues, ¿para qué le conté? En fin, no sé qué le diría, pero se pelearon para siempre. Pero para siempre. Y bueno, le costó, le costó, bueno, pues que más bien en pago se hizo jefe de redacción Enrique Krause de Vuelta, si mal no estoy informado, pero después, bueno, siguió hasta quedarse luego con la continuidad de una revista muy parecida a Vuelta, que fue Letras Libres, y que después estuvo pues vinculado con cosas de corrupción a través con el dinero del gobierno y una revista derechista, en fin, anticomunista inútilmente, decía Hugo Iriart. Bueno, yo creo que nos despedimos. Todavía no. 2 minutos tenemos, pero bueno, nos alcanzan para hablar de esto que es muy importante. ¿Cómo finalmente, recuerdo también, en Nexos atacaron a Carlos Fuentes, donde alguien, Carlos Fuentes va a la presentación de uno de sus libros en Ciudad de México, y el reportero de lo único que habla es del reloj Cartier de Carlos Fuentes, ¿no? De su traje, no sé qué marca, de las joyas, la pulsera que llevaba la esposa de Fuentes, Silvia bueno, su esposa, y curiosamente, Carlos Fuentes se enoja y otra vez le contesta al reportero que fue, bueno, no sé quién era ahorita, ni me acuerdo, ¿no? Pero siempre le da notoriedad a aquellos a quien un famoso, un hombre importante les contesta, como Carlos Fuentes, ese reportero que habla. Lo importante no era mi reloj Cartier y eso qué importa, ¿no? Iban a una cosa distinta, ¿no? Entonces, un poco como para criticar a Carlos Fuentes, que era un rico, no sé, y poco hablaba de su libro, ¿no? Entonces, Carlos Fuentes se molesta. Vamos a terminar. Ya nos vamos, Julieta. Muchas gracias, Julietita, que ahora es mi nueva productora. Y que tenemos una plática pendiente sobre lucha libre. Ya hablaremos de una novela donde la lucha libre es importante. Y ya platicaremos por qué le gusta tanto a Julieta la lucha libre. Nos despedimos con un fragmento de la novela de Aura de Carlos Fuentes. Dices, lograrás verla cuando des la espalda a este firmamento de luces devotas. Tropiezas al pie de la cama. Debes rodearla para acercarte a la cabecera. Allí, esa figura pequeña se pierde en la inmensidad de la cama. Al extender la mano no tocas otra mano, sino la piel gruesa, afieltrada, las orejas de ese objeto que roe con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo que yace al lado de la mano que por fin toca la tuya con unos dedos sin temperatura, que se detiene a lo largo del tiempo, tu palma húmeda, la voltean y se acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tocas para alejar tu mano de la otra. Felipe Montero, leí el anuncio. Sí, ya sé. Perdón, no hay asiento. Estoy bien, no se preocupe. Está bien, por favor, póngase de perfil. No lo veo bien. Que le dé la luz. Así, claro. Leí el anuncio. Claro, lo leyó. ¿Se siente calificado? Avez-vous fait du étude? À Paris, madame. Ah oui, ça me fait plaisir. Toujours, d'entrer. Te apartas para que la luz, combinada de la plata, la cera y el vidrio, dibuje esa cofia de seda que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil
de tan viejo. Recuerden, amigos, que esas visiones que vienen de la vejez, de lo que la imaginación puede ver, suelen ser las mejores joyas que nuestra fantasía es capaz de encontrar. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.